Bueno, Flores Ingeniero le voy yo, ahora mismo le voy a explicar lo que viene siendo mi proyecto de interacción entre módulos de dispositivos virtuales. Yo utilicé lo que viene siendo el timer 1, para medir el tiempo y poder pausar esta medida de tiempo. El display para mostrar ese tiempo, el tiempo transcurrido, y unos pulsadores para hacer play pause en lo que viene siendo pues, el contador de tiempo, ¿no? Esto es más o menos simulando un cronómetro, que pues es lo que vi que podría ser un ejemplo más práctico, ¿no? De lo que podría ser utilizarse en un sistema integrado, sobre todo así circuitos embebidos, por así decirlo, ¿no? En un taxímetro, cosas que miden el tiempo. Entonces, desde que se da pause o desde que se reinicia este botón, ¿no? Entonces, a nivel código, las subrutinas que yo tengo son un reiniciar el timer, que básicamente, antes de eso, tengo que explicar los puertos que voy a utilizar, obviamente, ¿no? Los puertos que utilicé, pues, para usar estos dispositivos virtuales son la configuración del timer 1, que en este caso se encuentra en el puerto 50, el contador del timer 1, que está en el puerto 54, no un cell compare, el pulsador 1, que está en el puerto 70 en el bit 1, y el pulsador 2, que está en el puerto 70 en el bit 2, y el display que está en el puerto 64, donde pues simplemente hay que mandar allá los datos. ¿Para qué los utilicé? Bueno, aquí el del T1 count lo utilicé tanto para entrada como para salida de datos, para ponerlo en cero o para obtener los datos y mostrarlos en el display. En configuración lo utilicé para hacer este play pause, y el display lo utilicé pues para mostrar esos datos, ¿no? Los datos que están acá en el contador. Entonces, a priori, pues lo que yo hago es, bueno, ya decía lo que viene siendo el código, ¿no? Las rutinas que tengo son la de reiniciar el timer, que lo que hace... Yo hice el código de cero, por cierto, bueno, lo hice de cero. Reutilicé unas partes de código, pero no utilicé lo que tenían de los segmentos de código porque me estaba dando algún error. Al momento de intentar implementar varios, no sé si es que algo estaba mal, no lo implementé bien, así que les reutilicé solo las partes de código más interesantes que vi, ¿no? Entonces, para reiniciar el timer, lo que hice fue, pues primero pausarlo, ¿no? En el puerto 50, si está en 3 está corriendo como se ve ahorita, y si está en 2 está parado, está en pausa. Entonces lo que hago es pausar el timer, ¿no? Mover a DX el puerto 50, en AX poner este valor de 2, ¿no? Que es la configuración de pause, y pues hacer un output, ¿no? Una salida de esta configuración 2 en ese puerto para que se ponga en pause. Y en el puerto 54 hago lo mismo, ¿no? Pongo el puerto 54, y muevo en AX el 0, que va a ser el valor que quiero que tenga aquí el contador, y de nuevo hago una salida ahí, ¿no? Para que este contador esté en 0 y se reinicie el timer de 0. Luego tengo dos subrutinas, una de pausar y una de reanudar, que las obtuve principalmente del ejemplo, donde el reanudar tiene un OR, que lo que hace es básicamente en AX, que estas funciones son llamadas desde acá arriba del que está el timer, que ya obtiene en AX o sea, ya manda en AX la configuración actual, la configuración que existía anteriormente. Entonces el reanudar el timer hace un OR con 1. ¿Por qué? Porque si está en 3, es decir, es este de aquí, ¿no? 1, 1, 0, 1. Bueno, si estaba en 2, el reanudar timer, el 2, que es el 1, 0, lo que haga este OR, pues me va a salir 3, ¿no? Porque van a ser ambos, al hacer el OR, pues con que haya un 1, todo se convierte en 1, entonces me va a dar el resultado 1, 1, que es el 3, y eso va a mandar aquí a la configuración. Supongo por lo que vi, es que como las operaciones lógicas son bastante rápidas, ¿no? Estas OR, AND, son muy rápidas, se suele trabajar con ellas en vez de hacer movimientos entre memoria o hacer el compare como tal, o o sumar, ¿no? Por ejemplo. Se suele utilizar más lo que viene siendo operaciones lógicas. Entonces, en el pausar el timer, lo que hago es, esto estaba con esta dirección en el ejemplo, que
al parecer lo que hace es un AND de AX y esto, básicamente, este de aquí es el máximo número que tiene los 4 bits, si no lo recuerdo. Entonces, bueno, lo que hace es 1, 1, a ver, 1, 3, 5, 1, 3, 7, 15, a ver, 3, 5, 6, 7, 8. 3, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, básicamente esto de aquí, la E sería el último, entonces este de aquí está en 0. Y lo que hace es básicamente comparar el AND del 3, que el 3 es todo esto 0, y solo tiene 1, 1, y hacer un AND entre estos dos, entre el que está aquí arriba. Bueno, aquí pueden ser, aquí son más unos, creo que son más unos, pero básicamente lo que importa es este punto de aquí, ¿no? En este AND lo que va a suceder es que en este punto de aquí, como este de aquí 0 y 1, se van a hacer, todos los que sean 0 y 1, al ser un AND, pues se van a hacer ceros. Y este 1 y 1, como ambos son unos, es el único que se va a mantener en 1. Entonces, al final vamos a tener un montón de ceros aquí y un 1, 0. Que al, y que, bueno, estos son 16, aquí son 16, aquí son muchos ceros y muchos unos para la izquierda. Pero lo que importa esencialmente es esta parte de aquí sobre todo, ¿no? Que en este punto de aquí, pues estos dos se van a mantener en 1 y todos los demás se van a hacer ceros. Y como justo solo en ese punto se van a hacer unos, pues me va a dar este valor de aquí que pues sí es, pues lo que representa como tal es el 2, que es la configuración en la que está pausada. Igualmente esto de aquí entiendo que lo que hacían en el ejemplo era para utilizar estas funciones lógicas que son más rápidas, entonces por eso las tendrían así. Y bueno, se manda esta configuración obviamente al puerto de configuraciones que es el 50, que es donde ya estaba anteriormente, el de X. Pues eso es lo que hace. Aquí lo que hago pues es primero saber qué puertos, o sea, qué configuración tenía anteriormente y probar el primer bit. ¿Por qué separar el primer bit? Porque pues si es 1, 1 o si es 1, 0, el primer bit es el que difiere entre estas dos configuraciones, entre el 2 y el 3. Y si no es 0, es decir, no es 2, el 2 es el que está pausado. O sea, si no es 2, es decir, es 3. Si en caso de que sea un 3, sería que está corriendo el tiempo. Si está corriendo el tiempo, lo que quiero hacer es que pause. Caso contrario, se saltaría este de aquí, esta operación no la ejecutaría y pues reanudaría el tiempo. Es decir, empezaría el timer a correr de nuevo. Luego tengo un reiniciar timer, bueno, tengo dos funciones que son un do, están puestas como do, pero básicamente lo que se aseguran es que, bueno, al llamarlas en este bucle principal, siempre llame al actualizar display después de hacer el pulsador, para que se muestre instantáneamente el cambio que se ha hecho tanto al reiniciarlo como al cambiar, al pausar o hacer play, se muestre instantáneamente, ¿no? En el actualizar display. Luego tengo el bucle principal, donde pues llamo al puerto 70, guardo en el puerto 70 en DX, este es el controlador de pulsadores, por así decirlo, ¿no? Y lo que tengo aquí es este estado previo, que pues está aquí guardado, es una variable, y se utiliza como dirección. ¿Por qué utilicé esto? Porque a veces el momento de hacer los saltos entre actualizar display y bloque principal y cambiar el estado y volver a actualizar display y que te devuelva de nuevo al bloque principal, a veces al hacer pausa o play, el 3, o sea, a lo mejor cambiaba un segundo, volvía a cambiar de nuevo y ya se mantenía. Pero ese instante en el que cambiaba de manera aleatoria, más que cambiar de manera aleatoria, ese instante en el que se alternaba ese valor, pues estaba dando un error, ¿no? Porque podía mostrar un segundo más, o 2 segundos más, o tardaba un ratito en reiniciarse, o se reiniciaba 2 veces. Entonces, pues para hacer eso, entonces, bueno, sobre todo era para el pause play, que era que se pausaba, actualizaba un valor y luego se pausaba de nuevo. O empezaba a correr el tiempo, esperaba un ratito, se quedaba como parado en un segundo en específico y luego volvía a correr de nuevo. Entonces, para arreglar eso, lo que hice fue, bueno, lo busqué en internet
y utilizaban flancos, que pues al parecer lo que hacen es utilizar una dirección de memoria cero para guardar en este caso el estado previo, y que así solamente en esta dirección de memoria guardar el pulsador que se ha pulsado anteriormente, y que si no se ha vuelto y que si es el mismo pulsador y no se ha vuelto a pulsar, pues que no haga este cambio, ¿no? Que no haya este problema. Y luego aquí pues el test AH este de X que está en 70, que es el pulsador, pues lo testeo, bueno, lo muevo en AL, hago un input en AL, pero después también lo muevo a H. Entonces, aquí en este caso hago el test en AH porque hago un AND entre el estado previo para saber si se ha cambiado o no. Porque si no se ha cambiado, no quiero que haga este cambio, ¿no? No quiero que se mueva esto. Entonces, por eso utilizo el test de AH. Y básicamente lo que hace es ver si se ha pulsado el 1 o si se ha pulsado el pulsador 2. Si es el pulsador 1, que haga este cambio de estado del timer. Y si es el pulsador 2, que haga este reiniciar timer, que básicamente pues pone el timer en cero. Y poco más, el actualizar display lo que hace es pues coger del puerto 54, ¿no? Que es donde está el contador del timer, meterlo dentro de lo que viene siendo AX, hacer un input en AX, y luego pues irse al puerto 64, ¿no? Poner en DX el puerto 64 y hacer un output de lo que guardé en AX, que es lo que estaba en el timer anteriormente. Al iniciar el programa, pues lo que hago es simplemente poner en el puerto de configuraciones del timer el 2 para que se pause y hacer la salida de esta configuración para que se actualice aquí en el timer y se quede pausado, y luego reinicio el timer pues para que se, se quede en cero. Aquí realmente pues este pause no hace falta porque teóricamente ya lo estoy pausando antes, entonces yo podría borrar esto. De hecho, ahora que me di cuenta, se pausa al reiniciar el timer, entonces yo le doy aquí, lo ejecuto y creo que no se ejecuta desde el inicio, así que déjeme recargar todo. A ver ahora. Ya, entonces, bueno, a nivel de ejecución, pues ya vamos a ver. Borré lo anterior y... No, bueno, no sé por qué no se pausa, pero bueno, démosle aquí el pause. Entonces, bueno, lo que va a hacer esto es pausar el contador, reiniciarlo y dejarlo pausado, en este caso. Entonces, bueno, al momento de pausar el timer, está pausado, se da cuenta que está en 0, 0, 0, 0, 0. Y aquí está el pausador, ¿no? La configuración está en 2 y está pausado. Ahora, al momento de usar el contador está en 0 y eso es lo que se muestra aquí. Ahora sí, está esperando a que yo... Bueno, aquí se puede ver, no sé si se puede poner un delay un poquito más alto para que se aprecie. Está en el bucle principal esperando a que uno de los pulsadores sea pulsado, ¿no? Haya una acción en alguno de estos pulsadores. Entonces, volviendo acá. Entonces yo aquí lo que voy a hacer es simplemente, pues, yo qué sé, voy a dar al pulsador 1 y empieza a correr el tiempo, ¿no? La configuración cambia a 3 y el tiempo empieza a correr. Entonces el tiempo empieza a correr y aquí... eso iba a hablar. En este caso el tiempo que se muestra en pantalla depende del dispositivo virtual del timer, de la velocidad a la que se actualiza este timer, porque claro, el timer ahora está actualizándose una vez por segundo, entonces voy a tener un segundo a la vez aquí. Pero si yo lo bajo a una décima de segundo, pues se va a actualizar muchas más veces. Incluso si yo lo subo a 5 segundos, por ejemplo, cada 5 segundos se va a actualizar una vez. Entonces esto puede servir no solo como cronómetro, sino como un controlador de tiempos, porque a lo mejor podríamos tener un timer que se actualice cada minuto y hacer un conteo de minutos, ¿no? Por así decirlo, para cosas más prácticas como puede ser el taxímetro, que es el ejemplo que di anteriormente, ¿no? Bueno, aquí lo voy a dejar de nuevo en un segundo y
Ya puedo poner aquí en ejemplo, ya que estoy, te paso a hacer el uso o la ejecución de lo que viene siendo el pulsador 2, que es reiniciar este contador de nuevo a cero. No está hecho con minutos, o sea, tipo que pase de 60 segundos a un minuto. ¿Por qué? Bueno, por lo que le dije de que los tiempos pueden variar, o sea, no solo sirve para medir segundos, aunque en este caso lo estoy utilizando para medir segundos, no solo está hecho para medir segundos. Entonces aquí lo reinicio, está pausado, entonces yo le doy play y entonces para que vuelva a correr, ¿no? Claro, no está hecho para eso, porque puede servir para otros tipos de medidas de segundos o de diferencias de tiempo que pueden servir. Entonces, por eso no le puse que haya aquí simplemente habría que pues, hacer una variable contador de minutos, que el timer se reinicie cada que llegue a 60 y que se actualice y se aumente ese contador de minutos, por ejemplo, ¿no? Eso se podría implementar. A nivel de cómo se interactúan estos módulos, pues básicamente el display obtiene los datos que están en el T1, en el contador del timer. El pulsador 1 actualiza la configuración del timer y el pulsador 2 actualiza tanto la configuración del timer para pausarlo como el valor del contador para ponerlo en cero. Entonces, este de aquí obtiene los datos del contador, estos de aquí, ambos, bueno, obtienen la configuración primero para saber cuál es la que estaba anteriormente y pausar o dar play. Y aparte, el pulsador 1 pues solo cambia la configuración del contador y el pulsador 2 cambia tanto la configuración del contador como el contador en sí. Y entonces, bueno, primero le puedo poner pausa y ahí se para el tiempo y puedo darle al reset y se reinicia el tiempo. Y puedo darle play y entonces empieza a correr el tiempo. Si se da cuenta, pues aquí el tiempo se muestra. El tiempo que va corriendo aquí es el que luego se muestra aquí en la pantalla. Ese sería todo el proyecto. La verdad lo hice bastante simple, ¿no? Más que nada para ejemplificar un poco, ¿no? Y sobre todo por el error que le dije que me estaba dando con el anterior previo, entonces tuve que investigar un poco con lo que es el estado previo. Por eso lo hice un poco más simple, pero implementé esta parte del estado anterior. Eso es todo. Básicamente no es muy complejo el programa, pero intenté implementar, bueno, lo que hice fue implementar estos tres módulos, implementé lo que vienen siendo los tres módulos virtuales, los tres dispositivos virtuales, y darle un enfoque un poco más práctico, más utilizado, ¿no? Eh, Eso sería todo, creo. No sé si hay algo más que explicar. Según yo no hay nada más. Eso es todo. Muchas gracias. Pues espero que le vaya bien.